¿Qué tal, profesionales de la manufactura automotriz? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de The Pro Process, el podcast que acelera tu desarrollo profesional de 0 a 1000. Yo soy Edgar Delgado, consultor, instructor y auditor de empresas de manufactura automotriz en México. Hoy estoy aquí para compartirte este episodio en el cual revisaremos un tema que es muy de la industria automotriz, jóvenes. Quiero platicarte sobre cuáles son los retos principales que enfrenta una organización que cuenta con una certificación ISO 9001 para su sistema de gestión de calidad y desea obtener la certificación IATF 16949 para proveedores del sector automotriz. Este tema me lo preguntan frecuentemente en redes sociales y también en las capacitaciones. Muchos me dicen: oye, Edgar, ¿cuál es la principal diferencia entre el sistema de gestión ISO 9001, que es el sistema de que muchas empresas están certificadas de diferentes sectores, y el sistema de gestión IATF, que es el específico requerido para las empresas proveedoras del sector automotriz? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para certificarnos? Mi empresa quiere ir de un esquema de ISO 9001 a un esquema IATF y bueno, pues precisamente es la intención de este capítulo. Quiero platicarte sobre cuáles son los principales retos. Y para esto quiero usar una referencia, una historia. A finales de la pandemia, en 2023, me contactó Osvaldo Avilés, un gerente de calidad de una empresa aquí en Monterrey, Nuevo León, donde me comentaba que su empresa, que estaba basada o está certificada en ISO 9001, quería o necesitaba certificarse en IATF, puesto que el dueño había conseguido un negocio para la industria automotriz. Esta empresa es una empresa que hacen moldeo de resinas, que atiende actualmente principalmente el sector electrodomésticos y de cuidado de la salud. Y bueno, el dueño de la empresa había conseguido un negocio con el sector automotriz y le habían solicitado a mi amigo Osvaldo que él revisara qué era lo que se iba a necesitar para poder obtener la certificación IATF 16949 y así poder ser proveedor del sector automotriz. Bueno, entonces me contacta Osvaldo y platicamos. Al principio él tenía diferentes dudas sobre principalmente los recursos que se iban a necesitar para hacer esta transición de ISO 9001 a proveedor automotriz IATF, puesto que le habían solicitado que determinara los recursos necesarios para hacer esta transición junto con la definición de actividades y tiempos. Entonces, el reto aquí era que no había mucho tiempo, puesto que el dueño de la empresa quería o esperaba que la certificación se lograra en un año. Y mi amigo Osvaldo me decía: bueno, pues necesito ser muy claro en qué es lo que se necesita, con el riesgo de que faltaran actividades o con el riesgo de que no tuvieran los recursos necesarios para lograr la certificación en el tiempo esperado, que era un año. Un tema que había ahí que me comentó Osvaldo, gerente de calidad, es que precisamente no creía que se tuviera el apoyo completo de la alta dirección. En este caso, bueno, el dueño tenía la intención, tenía la necesidad de negocio de obtener la certificación IATF, sin embargo, tenía la restricción de que había poco entendimiento de la importancia del sistema de gestión como estrategia para la calidad primero y después para obtener nuevos clientes dentro del sector. Más bien aquí el dueño de la empresa pues veía la certificación IATF como un tema comercial, un tema que le iba a ayudar a obtener más negocio sin estar completamente enterado o entendido de los compromisos que se estaban adquiriendo al momento de lograr una certificación IATF. Bueno, lo primero que hizo Osvaldo fue que consiguió la norma. Él, por su lado, la leyó, me comentó que tenía varias preguntas con respecto a definiciones y conceptos, puesto que sí hay diferentes definiciones y alcances con respecto a lo que hace una empresa ISO 9001. Él me comentaba que su sistema de gestión actual, basado en ISO 9001, era sólido,
Era un ISO 9001, podemos decirlo así, fuerte. Sin embargo, pues tenían esta necesidad de ir hacia IATF. Definitivamente es muy bueno tener un ISO 9001 sobre el cual podamos construir los requerimientos de IATF. Osvaldo se acercó conmigo puesto que quería revisar varias de las definiciones, varios de los requisitos de esta norma para el sector automotriz, así es que nos reunimos ahí en sus instalaciones, en su planta aquí en Monterrey, Nuevo León, y revisamos por un lado los requisitos de IATF, por otro lado revisamos el estado actual de su sistema de gestión ISO 9001 y pudimos identificar ahí diferentes brechas que habría que abordar durante el proceso de actualización de su sistema de gestión para su posterior certificación. Estas brechas que se detectaron, jóvenes, me parece que son muy interesantes, puesto que son las esperadas que toda empresa basada en ISO 9001 tendrá, puesto que los requisitos son muy diferentes. Y estas brechas son las que quiero compartir con ustedes y que al mismo tiempo son los principales retos que deben afrontar los profesionales que buscan certificar sus empresas basadas en ISO 9001 y llevarlas a una certificación IATF como proveedores de la industria automotriz. Primero, jóvenes, quiero comentarles estas brechas y voy poniendo algunos ejemplos de específicamente en esta empresa, qué es lo que encontramos al momento de revisar sus procesos. Primero, jóvenes, la norma IATF nos va a pedir que llevemos los procesos a un esquema de medición basado en indicadores, donde debemos de incluir indicadores tanto de eficacia como de eficiencia. El tema con la norma ISO 9001, jóvenes, es que únicamente requiere la eficacia. Es decir, no, la ISO 9001 te pide que los procesos que conforman el sistema de gestión entreguen las salidas esperadas, es decir, que se logren los objetivos. Sin embargo, en IATF, además de tú medir la eficacia y lograr los objetivos de los diferentes procesos del sistema de gestión, debes de asegurar el mejor uso de los recursos disponibles. Entonces, tienes que agregar indicadores de eficiencia, como podrían ser el número de partes desechadas, por ejemplo, PPMs, tiempos muertos, horas extra trabajadas, muy relacionado con el tema de costos. Entonces, la primera brecha que detectamos, jóvenes, fue que habría que incorporar a los procesos actuales del sistema de gestión ISO 9001 estos indicadores de eficiencia, principalmente basados en costos. Entonces, ese era el primer tema que debía de abordar esta organización. Segundo, jóvenes, con respecto al análisis de riesgos, ISO 9001 nos pide análisis de riesgos de los diferentes procesos. Sin embargo, al revisar los requerimientos de IATF y el estado de los procesos de esta organización, pues detectamos que tendríamos que incorporar planes de contingencia a los análisis de riesgos. Es decir, ISO 9001 nos pide que identifiquemos estos eventos que podrían poner en riesgo la salida de los procesos, pero además IATF nos pide identificar ciertos eventos que podrían poner en riesgo el suministro de producto al cliente. Es decir, nosotros tenemos que asegurar en IATF que el suministro de producto al cliente no se puede ver interrumpido. Y aquí hay varios temas que debemos abordar, como interrupciones de suministro, por ejemplo, de servicios como la energía eléctrica, problemas que tengamos en carreteras, falta de personal, diferentes eventos que podrían impedir que podamos entregar producto al cliente. Entonces, en IATF deberemos incorporar planes de contingencia para asegurar que el suministro no se vea interrumpido. Entonces, también detectamos esa brecha, habría que incorporar planes de contingencia. Ya en el tema de desarrollo de productos y de procesos, esta empresa, bueno, pues es una empresa, vamos a decirlo así, maquiladora de moldeo por inyección. Entonces, a ellos les correspondía, desde el punto de vista de desarrollo, la parte de desarrollo del proceso de manufactura. Ellos, basados en ISO 9001, tienen su proceso actual de desarrollo para sus
procesos de manufactura, pero habría que incorporar los elementos de IATF, jóvenes. Específicamente, esta empresa tendría que empezar a hacer FMAs de proceso junto con planes de control. Recuerden que estos dos elementos, que son básicos dentro de la industria automotriz, no son requisitos ISO 9001. Entonces, en esta organización detectamos que pues, no había el conocimiento para empezar, ni había los responsables del análisis de los modos de falla en los procesos de manufactura, ni tampoco había un core team que estuviera dedicado a, por un lado, analizar fallas y por otro lado, diseñar estrategias de control para los planes de control. Entonces, otra brecha que se detectó aquí es precisamente FMA, plan de control, junto que dentro de ISO 9001 no hay un proceso único para la aprobación de partes de producción. Entonces, también revisando esta organización, vimos la necesidad de incorporar algún proceso de aprobación de partes de producción. En automotriz el proceso más común es el conocido como PPAP. Entonces también esta organización tendría que cerrar esa brecha para asegurar que se implementa un PPAP como parte de la fase 4 de su proceso de desarrollo de nuevos productos y procesos, para asegurar que se hacen las validaciones tanto de producto como de proceso pertinentes. Ya de hecho, su cliente les estaba pidiendo PPAP, pero ellos aún no tenían el entendimiento completo de todos los requisitos, todo lo que implica un proceso muy básico dentro del sector automotriz, que es el PPAP. Muy bien, jóvenes, continuando con esta empresa, seguíamos auditando sus procesos y en la parte de proveedores, ahí encontramos que ellos básicamente tenían proveedores de resinas, algunos compraban algunos lotes master batch, algunos pigmentos, y bueno, pues sus proveedores eran básicamente proveedores de resinas o de pigmentos. En este tema encontramos que no había un proceso claro de selección de los proveedores, es decir, la mayoría de sus proveedores eran hasta este momento proveedores dirigidos, pero aún así ellos debían de tener alguna forma de darles seguimiento a estos proveedores, es decir, la evaluación continua de desempeño de los mismos y asegurar que hubiera la mejora continua en el desempeño de los proveedores. Entonces, aquí había que hacer todo un trabajo con respecto al proceso de gestión de proveedores que no lo tenían ellos definido en su proceso, en su sistema de ISO 9001. Era otro de los elementos que deberíamos de incorporar dentro de esta organización. Ya yéndonos más a la parte operativa, jóvenes, a la parte de producción, bueno, las empresas ISO 9001 no están obligadas a tener un proceso de gestión de herramientales. En esta empresa tenían moldes de los clientes, entonces ahí se aplican varios requerimientos de IATF, jóvenes, como es la parte de la preservación, la identificación de la propiedad del cliente, además el sistema de gestión de herramientales, cómo ellos iban a asegurar que estos moldes, esos herramientales de los clientes iban a estar en estado óptimo para su uso. Y un tema muy particular en esta empresa fue el tema de la trazabilidad, puesto que ellos estaban acostumbrados a manejar pocas resinas y hacían de varios sacos que les quedaba resina, digamos, parciales o sobrantes, solían todos vaciarlos en un solo Gaylord para ahorrarse espacio, pero ahí el problema es que se estaba perdiendo la trazabilidad de los lotes de las resinas, jóvenes. Entonces, ese fue un tema que salió muy importante, el cómo se va a llevar la trazabilidad, puesto que en la industria automotriz es muy estricta con el tema de poder recuperar rápidamente la historia del producto. Y en el caso de ellos que tenían o que van a proveer partes moldeadas, era muy importante poder ir en la historia para identificar cuándo se fabricó la resina, en qué turno, quiénes fueron los operadores que participaron en la fabricación de la resina y en el caso de los materiales, los lotes de resina que se utilizaron, tanto de master batch como de pigmentos.
Entonces también había un tema ahí de trazabilidad, jóvenes, muy importante. Y un tema que salió también en esta empresa, ellos me juraron que no tenían retrabajos, que no tenían permitido por el cliente hacer retrabajos. Sin embargo, cuando revisamos, cuando auditamos su proceso de moldeo, pues resulta que sí tenían retrabajos. Estaban haciendo ahí algunas operaciones para retirar rebabas, para retirar flash de las partes moldeadas. No podríamos decir que era un retrabajo mayor, sin embargo, pues estos no estaban declarados en sus diagramas de flujo del proceso y tampoco tienen aprobación de los clientes. Entonces, ahí hay un problema, puesto que esta empresa tiene que pasar a un esquema donde todos los retrabajos, todas las actividades adicionales que se agregan al producto o al proceso, pues deben de estar, por un lado, declaradas y aprobadas por los clientes, jóvenes. Entonces, también ahí hay una oportunidad importante para esta organización. Tenían que revisar su sistema, en este caso, de retrabajo. Otra de las áreas donde encontramos grandes oportunidades es en el tema de uso de herramientas estadísticas. Esta empresa no estaba acostumbrada al uso de softwares de control estadístico y bueno, pues ya se les explicó que es un requerimiento de la norma IATF precisamente el poder utilizar control estadístico del proceso para aquellas características que lo requieran, díganse características de seguridad, funcionales, especiales, reglamentarias, legales. Entonces, pues bueno, iban a tener que desarrollar, aparte de su personal, en el uso de herramientas estadísticas, tal vez seleccionar algún software para hacer sus análisis o desarrollar sus propias hojas de Excel para poder hacer sus estudios estadísticos. Y no nada más con respecto al tema de la estabilidad de procesos, sino que también se les comentó que tenían que implementar estudios estadísticos a los sistemas de medición. Igualmente, había una falta de entendimiento de qué es un estudio de repetibilidad y reproducibilidad, cuándo se debe de aplicar este estudio. Por ahí vimos que creían que o había la confusión de que los estudios de R&R era equivalente a los estudios de calibración o a los reportes de calibración, lo cual no es correcto. Entonces también esta empresa pues tenía que revisar esa parte del uso de herramientas estadísticas, tanto para análisis de procesos como para análisis de sistemas de medición. Yo creo que el punto más interesante en esta organización salió con el tema de las auditorías, jóvenes, puesto que aunque tenían un equipo fuerte de auditores internos desarrollado, esos auditores pues no tenían la competencia que requiere la norma IATF para los auditores internos. Es decir, IATF te pide que, además de que conozcan el proceso de auditoría, la planeación, ejecución, reporte, seguimiento de una auditoría, además de eso, tengas entendimiento de las herramientas básicas del sector automotriz, que ustedes ya saben que son las Core Tools. Entonces, si iban a ir hacia un esquema IATF, tenían que darle a sus auditores internos el entendimiento de las herramientas Core Tools, además del entendimiento de los requisitos específicos de su cliente. Que en este caso, al momento de revisar el manual de calidad del cliente, que era automotriz, nos dimos cuenta que tenía como un requisito la implementación de la evaluación o autoevaluación CQI 23, que es la evaluación para procesos especiales de moldeo. Entonces, ellos no se habían dado cuenta de ese requisito hasta que revisamos el manual de su cliente y fue ahí donde también tuvimos que entender que había que dar capacitación, formación a sus auditores sobre los requisitos del CQI 23 para procesos de moldeo por inyección. Entonces, el tema de las auditorías fue bastante interesante. La auditoría de producto, no había un entendimiento claro de auditoría de producto. Ellos estaban más enfocados o estaban en el entendido de las auditorías de sistema de gestión. Entonces, bueno, también se detectó esa brecha con respecto a hacer auditorías de proceso, en este caso CQI 23, y auditorías de producto. Muy bien. Uno de los últimos puntos
también muy importantes fue el proceso de solución de problemas. Esta empresa estaba acostumbrada a usar diferentes herramientas para solución de problemas, pero no tenían en sí una metodología. No usaban alguna de las metodologías que requiere el sector automotriz. Entonces, bueno, pues se detectó la necesidad de definir alguna metodología. La recomendación aquí pues fue usar el 8 disciplinas que el cliente también requería en su manual de proveedores, que ellos aprendieran a manejar esta metodología, que desarrollaran su procedimiento y que definieran las herramientas que iban a utilizar para llevar a cabo una solución efectiva de los problemas. Estos fueron los elementos principales que encontramos, jóvenes, que quiero compartirlos con ustedes porque son los que comúnmente encontraremos en las empresas ISO 9001 que desean certificarse en IATF. Son los elementos que son definitivamente muy diferentes con respecto a cómo se maneja el sector automotriz y los otros sectores. Además de esto, había que agregar los elementos de soporte de la dirección, revisión por la dirección, pero me parece que esos son parte natural de la evolución de la organización. Una vez que detectamos estas brechas, para Osvaldo fue mucho más sencillo poder ofrecer a la alta dirección, al dueño de la empresa en este caso, un plan de acción donde se podían cubrir con todas estas actividades necesarias para lograr su certificación. Esta empresa actualmente está esperando fecha para tener su auditoría de certificación. Ya tuve la oportunidad de ayudarlos a revisar su sistema de gestión y pues bueno, aquí la intención era generar un sistema mínimo, básico, viable, auditable, certificable en IATF. Esperemos que esta organización tenga éxito en su esfuerzo. Creo que lo han hecho muy bien porque le dedicaron tiempo a la planeación, al entendimiento claro de qué es lo que necesitaban agregar a su sistema ISO 9001, que dicho por otro lado era bastante sólido. Eso creo que ayudó bastante. Era un ISO 9001 sólido y sobre ese se pudo construir de una forma más sencilla, más directa, un sistema viable IATF. Muy bien, jóvenes, pues esa era la intención de este capítulo, darles a conocer estos elementos típicos que debe de agregar una empresa ISO 9001, que debe considerar cualquier organización que desea incorporarse a la cadena de suministro de proveedores en el sector automotriz. Muy bien, jóvenes, y recuerden que si desean conocer más sobre este tema de requisitos IATF, en la descripción de este podcast encontrarás una liga que te llevará a un curso gratuito que tenemos en nuestro canal de YouTube, Core Tools México, donde revisamos cada una de las cláusulas de la norma. Revísalo, creo que puedes obtener información muy útil que te ayudará a entender exactamente por qué el sector automotriz es diferente en cuanto a sus requisitos con respecto a otros sectores. Muy bien, pues les agradezco su atención y los invito a escuchar el próximo episodio donde platicaremos de otro tema que te ayudará a acelerar tu crecimiento profesional de 0 a 1000. No dejen de visitar nuestras redes, nos pueden encontrar en nuestra página web www.coretools.com.mx, a través de Facebook y YouTube en Core Tools México, y personalmente me puedes contactar por LinkedIn en Edgar Delgado Consultor. Aporta tus comentarios y sugerencias para que juntos logremos que la industria de manufactura automotriz en México sea reconocida como la mejor a nivel mundial. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.